Creo que ya podemos ir comenzando nuestra reflexión del día de hoy. En primer lugar, yo diría que hagamos en la cuenta de que es un día extraño. Propiamente en la tradición católica, era un día en que no había nada, era un día vacío. No había liturgia, no había reuniones, no había ningún tipo de sacramento. Era un día de silencio, era un día, de alguna manera podríamos decir que era un día en que asumían la Iglesia la situación de la muerte de Jesús, y creo que en el fondo se pretendía que asumiéramos la situación de muerte generalizada que hemos vivido en tantas ocasiones en nuestro mundo y que estamos viviendo desgraciadamente como algo que ya ni siquiera nos llama la atención en tantos países, con tanta muerte de personas inocentes, con las muertes impactantes, injustas y dolorosas de tantas personas que han sido eliminadas por estar defendiendo a los seres humanos, por estar defendiendo sus territorios, sus países, por estar defendiendo el medio ambiente, por estar defendiendo a los pequeños. Eso, en toda esa muerte, en que caemos en la cuenta de la destrucción que trae nuestro mundo tantas veces y quiénes sobre todo son los afectados y quiénes pagan esa destrucción. Vamos pues a pedirle al Señor desde ese silencio, desde esa, podríamos decir, desde ese estupor ante la desaparición de toda la esperanza. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abrir el corazón a ese hecho insólito totalmente, a ese hecho que nos trasciende absolutamente y ese hecho que significa la última y definitiva intervención de Dios en nuestra historia. Algo muy importantísimo es que caigamos en la cuenta de que siempre pensamos en la resurrección de Jesús como un hecho pasado. La resurrección de Jesús, dicen los teólogos, no es un hecho histórico, es un hecho que trasciende la historia. Es un hecho que se está haciendo presente siempre en nuestra historia de muy diversas maneras, y lo importante es que aprendamos a descubrirlo, que aprendamos a abrir el corazón a esa resurrección que sigue siendo fuente de vida y de esperanza hoy en nuestro mundo. Esa sería como la invitación, pero no solo es descubrirlo intelectualmente, es sobre todo, como dice Ignacio, sentir intensamente la alegría de quienes viven esa resurrección, la alegría de quienes hacen esa resurrección. Muy concretamente podemos vivirlo en los relatos del Evangelio. Ya veremos los pasajes, básicamente podríamos tomar todos esos pasajes en que se nos habla de las apariciones de Jesús a las mujeres, a los discípulos, a la comunidad plena, y una aparición que Ignacio de Loyola hace aparecer, porque no viene en el Evangelio, pero dice que no viene porque el Evangelio piensa que nosotros sabemos pensar, y es la aparición a María, su madre. Recordemos, pues, tomemos esos textos, vienen al final de los Evangelios, unos muy breves, otros más amplios. Esos textos que muchas veces son incluso contradictorios, dan datos diversos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se está tratando de una experiencia de la comunidad
que va experimentando la resurrección de Jesús de formas muy diversas, en momentos muy diversos y desde circunstancias y experiencias muy diversas. Pidamos pues esa alegría, ese descubrir el gozo de los demás, el gozo de los discípulos al ver que Jesús ha resucitado, el gozo de ver que es posible la esperanza, que precisamente en ese contexto, que se puede parecer mucho a nuestro contexto actual, ya lo veremos un momentito, a pesar de todo, a pesar del miedo, del desconcierto, a pesar de la amenaza de muerte, es posible la esperanza. No una esperanza mágica, no una esperanza que podemos obtener cerrando los ojos y diciendo, quiero creer. No, una esperanza precisamente al contrario, que requiere que abramos los ojos, pero también el corazón, para ver cuáles son las fuentes de esperanza en nuestro mundo, dónde Jesús está resucitando hoy, dónde Dios está rescatando la vida desde la muerte, dónde Dios nos está diciendo que es posible el reino del amor en este mundo. Esa es nuestra petición hoy, alegrarnos intensamente porque eso está aquí. Esa es la acción de Dios en este momento en nuestro mundo. Lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón para verla. Pidamos pues al Señor sentir intensamente el gozo de la resurrección de Jesús y el gozo de la resurrección también de la comunidad. Vamos pues a tratar de hacerlo, les decía, estos son puntos como para irnos acercando nosotros desde nuestra propia situación, desde nuestros propios sentimientos, desde nuestros propios miedos y desorientaciones, acercarnos de diversas maneras a este evento fundamental de toda la historia desde el punto de vista cristiano. La intervención definitiva del Dios del amor para garantizar con su propia vida la vida de los seres humanos. Podemos pues tomar algunas de estas apariciones y tratar de ir viendo el desconcierto, por ejemplo, de las mujeres o de los apóstoles, y luego ese fogonazo de luz en el cual descubren que Jesús está vivo, que Jesús no ha sido asesinado, eliminado y destruido definitivamente de este mundo, aunque ha muerto realmente, sí, pero que sigue estando presente vivo, que sigue estando para ellos, que los sigue acompañando y animando en la vida y que les está dando una vida nueva a ellos también. Entonces, podemos ver a María, podemos ver a las mujeres, podemos ver a los discípulos, podemos ver incluso a los incrédulos, a Tomás, cuya petición de poner los dedos en las llagas de Jesús es precisamente una forma teológica de decirnos algo importantísimo. Ese crucificado, ese rechazado por el mundo, ese tenido por hereje por sus propios compatriotas en su propia religión, ese tenido por rebelde, por sedicioso, expulsado del pueblo, ese es el que ha resucitado, al que Dios ha resucitado y constituido en salvación para todo ese pueblo que lo rechazó, para todo ese mundo que lo ha querido destruir. Es el único camino de salvación, es el único camino de vida. Eso es lo que significa la resurrección, que la muerte no es más fuerte que Dios, que la muerte no es más fuerte que el amor, que la muerte no es más fuerte que las vidas humanas cuando las vidas son verdaderamente humanas, que la muerte no es más fuerte que la comunión, que la comunidad, que el amor entre nosotros.
Podemos también tomar alguna de las múltiples historias de libertad y de vida, de cambio de vida fundamental para nuestros pueblos. Todos los pueblos tienen momentos históricos en los cuales han luchado por la vida y han transformado la vida para que pudiera haber más vida para todos. En México tenemos varios momentos de esos, muy concretos, históricos, personajes, personas que han arriesgado su vida para que haya más vida para ellos, para defender la vida de los pequeños, de los necesitados, de aquellos que están siendo arrancados de la vida. Cada quien conoce alguna de esas historias, alguna de esas personas o personajes históricos. También podemos ver ahí. A veces pensamos que el amor de Dios actúa en lo religioso. Si el amor de Dios solo actúa en lo religioso, no sirve para nada. No es el amor de Dios. El amor de Dios tiene que actuar en la política, en la economía, en la religión también, incluso en la ciencia, nuestro diosecito adorado actualmente. Dios tiene que actuar, si es Dios, en la vida cotidiana, en toda la vida cotidiana, en cada uno de nosotros. Ese es precisamente el sentido de la resurrección. Un Dios que se hace Dios de todos y para todos, que se hace vida, que se hace posibilidad de mundo, posibilidad de comunión. Podemos también en este momento tomar algunas experiencias que estamos viendo y viviendo de solidaridad, en que hay personas que arriesgan su vida para ayudar. Les comentaba, creo, por lo menos a varias personas, que hace poco salió una noticia en la BBC de Londres que había habido una petición de quien se apuntaba para poder llevar comida o medicinas a las personas enfermas, ancianas que no podían salir. En la primera convocatoria hubo 500,000 respuestas. Llegaron a 750,000. Casi 1,000,000 de personas dispuestas a arriesgarse para defender la vida. Ese es el producto del amor. Más aún, me atrevería a decir, ese es el amor resucitado. Esa es la vida nueva que puede dar vida en un mundo tan injusto, tan aislado, tan egoísta y acaparador. En el momento en que nos compartimos. Esa es la resurrección de Jesús. También podemos contemplar esas experiencias, algunas que tenemos a nuestro alrededor. Esos son los motivos de la esperanza. Eso es lo que nos permite creer que Jesús ha resucitado. Eso es lo que permite creer que Dios sigue generando la vida, incluso en los momentos en que solo parece haber muerte. Abramos pues el corazón a esa vida que está surgiendo en nuestro mundo. Voy a regresar tantito al contexto, que nos pongamos un poco en el contexto en que suceden estos hechos. En primer lugar, el contexto teológico que vive Jesús. En el momento en que Jesús vive y enfrenta su propia muerte, había dos corrientes entre los judíos, básicamente sostenidas por los fariseos, una, y por los saduceos, otra. Había quienes creían que después de la muerte había una resurrección, que Dios rescataba a los suyos, a los justos, decían ellos, de la muerte, que no los dejaba en la muerte. Había otros que creían que no,
que simplemente con la muerte se acababa todo. Jesús participa y comparte esa creencia de los fariseos. Jesús creía que Dios es un Dios de vida. Precisamente la resurrección de Lázaro es un signo teológico que nos dice que tanto la iglesia primitiva como Jesús creían en la resurrección, en que Dios nos rescataba de la muerte y no nos dejaba permanecer en la muerte. Jesús tiene esa convicción, tiene esa creencia. En esa, de alguna manera, se confió hasta el final de su vida. Hay otro contexto que es nuestras preguntas por la resurrección, que son mucho más curiosidad, son mucho más, a veces angustia, a veces morbosidad incluso. Es que Jesús de veras resucitó, es que yo voy a resucitar. En el fondo es eso. Es que ¿cómo va a ser? San Pablo nos dice, no pregunten necedades. Eso nadie sabe, nadie lo ha visto y nadie ha regresado para decirlo. Lo único que sabemos es que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, que nos rescata incluso de la muerte. Pero, esto es algo importantísimo, la resurrección no es exclusivamente ni de Jesús solito, ni de cada uno de nosotros solitos. Ya veremos que la resurrección es ante todo la resurrección de la misma comunidad. Y precisamente ante eso es muy importante el otro contexto, el contexto en que estaban los discípulos después de la muerte de Jesús. Han perdido la esperanza, están aterrorizados, están desconcertados, están dispersos, escondidos cada quien donde puede, tratando de protegerse, tratando de cuidar su vida personal individual, tratando de no aparecer, con miedo a que los sigan persiguiendo a ellos, con miedo a que los maten también, con miedo a que los señalen como seguidores de Jesús. Ese es el contexto de la comunidad. Y un poco también es el contexto nuestro. Ante estas situaciones como la que estamos viviendo actualmente, nos empieza a entrar el miedo y nos empieza a entrar la tentación de escondernos, de protegernos, de cada quien aprovisionarse, protegerse, cuidar su propia vida y prescindir de todos los demás, desaparecer. También pareciera a ratos que hemos perdido la esperanza. Estamos invadidos de noticias, estamos invadidos de amenazas, estamos atosigados de recetas mágicas, de noticias escandalosas, unas ciertas, otras falsas, de temores, de salidas absurdas, de pensar en respuestas totalmente absurdas, nacidas del miedo, del coraje, de la soledad, en el fondo nacidas de la desesperanza. Así estaban los discípulos en el momento de la muerte de Jesús. Y entonces sucede ese milagro inexplicable. De pronto, los discípulos en pequeños grupos, pares, 3, 4, empiezan a ver a Jesús. Como les decía, los relatos son muy diversos y si queremos hacer comparaciones van a resultar incluso contradicciones. Sin embargo, hay un hecho innegable. Los discípulos quedan totalmente transformados. Esos hombres acobardados, escondidos, buscando simplemente su propia seguridad, de pronto vuelven a aparecer. En primer lugar, vuelven a reunirse. Empiezan a reencontrarse
y empiezan a comunicarse esa buena noticia, esa maravillosa noticia que es que el Señor está vivo y ha resucitado, que el Señor está con nosotros y sigue actuando y viviendo en nosotros. Muchas veces creemos que la resurrección de Jesús se refiere solo a Jesús. No, ante todo es la resurrección de la comunidad. Podemos decir que la resurrección de Jesús es la resurrección de la comunidad, no como Lázaro. A Lázaro Jesús lo resucita para vivir la misma vida que estaba viviendo. No, la comunidad no resucita para vivir la misma vida, el mismo mundo, el mismo espíritu en que había estado viviendo. Precisamente la comunidad también tuvo que morir a ese espíritu, a ese estilo, a esa religión, esas expectativas mesiánicas. Tuvo que morir a todo eso para resucitar una vida totalmente distinta, a una esperanza totalmente distinta, a una forma de enfrentar el mundo, el mal, la violencia y la muerte de una forma radicalmente distinta, a una esperanza totalmente nueva y a una relación entre ellos totalmente distinta de la que había habido. Despiertan, fíjense, a una nueva economía, a una nueva relación social, a una nueva forma de comprender la religión y sobre todo a un Dios totalmente nuevo. Es una verdadera conversión, es un verdadero cambio radical. Esto, paradójicamente, es una de las poquitas pruebas que tenemos de la resurrección de Jesús. Dicen los teólogos que solo hay dos pruebas: la tumba vacía, que inmediatamente los fariseos y sobre todo los herodianos, los saduceos, los sacerdotes, se encargan de propagar la noticia de que se robaron el cuerpo. Es el único signo que queda físico de la resurrección de Jesús. La otra prueba es la nueva comunidad. Significativamente, Jesús solo se aparece a los suyos, a los que creyeron y de alguna manera vuelven a creer en él. Nunca se aparece a Pilatos ni a Herodes, no va a decirles aquí estoy. No va a hacerse presente él físicamente, va a hacerse presente en esa nueva comunidad resucitada a otro tipo de vida humana, a otro tipo de relaciones, a una comunión radicalmente nueva. El signo de la verdad de la resurrección de Jesús es aquello que se nos cuenta ya en los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos ponían todo en común. Por eso nadie pasaba pobreza. Y el otro pasaje en que se nos cuenta que la gente empezaba a buscarlos diciendo: miren cómo se aman. Esa es la única señal que tenemos de la intervención definitiva de Dios en nuestro mundo. Jesús resucitado no se dedica ahora, como pedían a veces los discípulos mismos todavía, a hacerse presente y a imponerse a los demás por la fuerza de una aparición de un difunto, por la fuerza de la magia de Dios. Jesús les deja en las manos a los discípulos hacer esa vida nueva que Él soñó, que Él quiso, que Él propuso, que Él llevó hasta el final, hasta su propia muerte, de ayudarse y defenderse los hermanos, todos los hermanos, hasta el final de la vida.
Esa es la señal de que Jesús está vivo entre nosotros. No lo es la religión, no lo es tampoco el dogma, no lo es que podamos llegar a la iglesia y ver a Jesús resucitado. Y sin embargo, Jesús está resucitado aquí, ahora, entre nosotros. Esto es pues la señal de la resurrección. El que la comunidad llega a comprender algo que ella había dicho o dijo después de la resurrección, de que Jesús era el camino, la verdad y la vida. No su doctrina, su vida era la vida. Su espíritu era el que daba la vida. Ese espíritu que es exactamente ni más ni menos que el amor, que es el espíritu de Dios. Pero de pronto la resurrección hace podríamos decir, un siguiente milagro. Resulta que es la comunidad la que es el camino, la verdad y la vida. Ya no es solo Jesús. No es el Jesús que está allá en el cielo, esperándonos, podríamos decir, echándonos porras, prometiéndonos una vida en algún momento ya que nos muramos. No, es el Jesús que está aquí. Es el Jesús comunidad que hace presente a Dios y su amor en este mundo. Esos son los únicos testimonios de la resurrección de Jesús. Volvemos a lo mismo. Para poder confiar en la vida de Dios, hay que confiar en la vida de nuestros hermanos. Ahí aparece Dios, ahí aparece la resurrección, ahí aparece el amor, ahí aparece la vida. Y es nuestro encargo también hacer ese espíritu, vivir en ese espíritu, hacer un mundo radicalmente distinto, en que sea posible que todos vayamos viviendo ese espíritu. Es posible construir ese mundo. Eso significa la resurrección de Jesús. Es necesario morir al mundo antiguo. Y nos parece que se va a acabar todo. Los teólogos comentan que cuando Jesús habla de la destrucción del templo, los judíos se sienten aterrorizados y sienten que Jesús está atentando contra todo. ¿Por qué? Porque para ellos el templo era el símbolo del mundo. Destruir el templo era destruir el mundo. Era la llegada del Apocalipsis. Y Jesús habla de destruir un mundo. Ese mundo asesino, ese mundo que descarta, ese mundo que destruye, ese mundo que nos divide, que nos enfrenta, que hace que algunos estén por encima y otros estén por debajo, que hace que consideremos que lo importante es distinguirnos, poner fronteras, que lo importante es encerrarnos y asegurarnos cada quien como pueda. Hay que destruir ese mundo. Es un mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Y su destrucción significa caos, significa muerte, pero significa la única posibilidad de la vida. Tenemos que morir a toda una cultura, a toda una forma de relación, a todo un mundo individualista, egoísta, discriminador, destructor incluso de la naturaleza. Y eso nos da terror. Por ahí leía también un comentario de un autor muy interesante que decía,
El problema no es el capitalismo en sí, el problema es el capitalismo en mí. El problema es que hemos asumido esa cultura, tristemente todos, no solo los que tienen dinero y poder, también los que no lo tenemos. Hemos asumido esa cultura individualista y egoísta, acaparadora, consumista. Y Jesús nos dice que la vida está en otro lado y que para pasar a la vida hay que arriesgarnos a la muerte. Lo mataron por revolucionario, por proponer un mundo totalmente contrario al que se estaba viviendo en ese momento. Curiosamente, la propuesta de Jesús sigue siendo totalmente contraria a este mundo que llamamos cristiano, pero que se olvida de tantas muertes, de tanta discriminación, de tanta pobreza y de tanto dolor como genera. Nos da miedo, por supuesto que nos da miedo. Nos desorienta, por supuesto que nos desorienta. La única esperanza es que seguimos encontrando señales de vida y de salvación en todas aquellas personas que están luchando por otro mundo, que están ofreciendo su vida para ayudar, que están compartiendo lo que tienen, poquito o mucho, que se están protegiendo a los pequeños, a los más necesitados, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. Eso se llama resurrección. Y eso está aquí ahora. Tenemos que abrir el corazón, los ojos, para poderlo ver. Tenemos que aprender a ver el impacto humano de todas esas personas, dejarnos impactar por ellos, alegrarnos con ellos, alegrarnos con su esperanza, alegrarnos con su quehacer, alegrarnos porque siguen diciéndonos que hay Dios en este mundo, que hay vida, que hay hermanos, que hay comunión. En este sentido, pues, podemos preguntarnos qué significa la resurrección de Jesús hoy. Ya lo hemos estado diciendo. Significa comunión, significa comunidad. Significa también que es posible todo ese otro proyecto de hacer que nuestro mundo viva en el amor, en el compartirnos y en el compartir. Estaba pensando, fíjense qué curioso, estamos buscando recetas mágicas, estamos buscando innovaciones tecnológicas de punta, estamos buscando y estamos poniendo nuestra esperanza en eso. Y me quedaba yo pensando, ¿saben cuál ha sido lo que ha protegido más vidas, lo que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad y en este momento? Una receta tan sencilla y tan antigua que ni siquiera nos damos cuenta que es una receta médica. Lavarnos las manos. Ese invento de la humanidad que nos hemos ido transmitiendo y compartiendo en cientos de generaciones. Hay constancia de esto desde el Antiguo Testamento, que pide que antes de comer se lave uno las manos, en ese tiempo hasta los codos, para proteger la vida. Es un golpe a nuestro orgullo científico y técnico, pero también es algo que nos dice una cosa muy importante. La resurrección significa también volver a lo básico de la vida, volver a aquellas cosas que nos dan vida a todos.
que están a la mano de casi todos, porque hay gente que no tiene agua. Esas pequeñas cosas que realmente nos pueden poner en común a todos, volver a lo básico de la vida. A lo mejor esta crisis nos puede descubrir de cuántas cosas podemos prescindir que nos parecían indispensables. Nos puede descubrir también lo vacío, lo impotente de nuestras instituciones políticas, económicas, incluso religiosas, ante estas situaciones. No podemos vivir sin economía, no podemos vivir sin relaciones sociales y políticas, no podemos vivir sin una fe, sin una simbología que nos ponga en común. No podemos vivir sin algún tipo de tecnología. Eso es ciertísimo. Pero quizá esta crisis nos está poniendo la pregunta: nuestras tecnologías, nuestras economías, nuestra ciencia, ¿no las hemos convertido en esos dioses falsos que nos prometen la vida, pero que en el fondo están pidiendo sacrificios humanos? Que en el fondo están pidiendo la muerte de muchos millones de personas, no por coronavirus, por hambre, por necesidad, por enfermedades curables facilísimamente. Morir a ese mundo para poder vivir todos, para poder resucitar todos, para poder crear el mundo de Dios, el mundo que sueña Dios, el mundo por el cual Dios dio su propia vida y la sigue dando. Insisto, no es una utopía. La resurrección es una realidad que está actuando ya en nuestro mundo. Es cosa de arriesgarnos a ella, de volvernos a juntar algo tan básico, algo tan necesario, algo que nuestro mundo cada vez nos impedía más hacer y que ahora, en el momento que llegó a su clímax, porque esta enfermedad solo ha llevado a su extremo dinamismos que ya traíamos desde antes, de aislamiento, de acaparamiento, de miedo, de desconfianza unos de otros, de individualismo. Ahora sí tenemos que vivir encerrados. Nos está descubriendo algo, nos está descubriendo la muerte. Y a lo mejor, si nos arriesgamos, si creemos verdaderamente que otra vida es posible, una vida que no se acaba, una vida que no es para unos cuantos, una vida que no tiene límites ni de dinero, ni de poder, ni de creencias, ni de razas, una vida para todos. Si nos arriesgamos a creer y a lanzarnos a esa vida, podemos ser presencia de Dios, del Dios vivo, del Dios de vivos en este mundo. Podemos también nosotros ser camino, verdad y vida, esperanza y alegría para la humanidad. Eso es lo que significa la resurrección de Jesús. Eso es lo que significa que Dios no abandona a Jesús en la muerte. Esa es nuestra esperanza. Porque Dios está del lado de los que están siendo crucificados. Dios está del lado de aquellos que han sido desechados y destruidos, corridos de su ciudad, corridos de su pueblo como Jesús, corridos de los bienes de este mundo. Dios está ahí y Dios nos echa para atrás. Y hay quienes, como Dios, desde ahí están siendo salvación para los demás. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros, los privilegiados, somos los que vamos a ayudar, los que vamos a salvar este mundo? No,
No somos los sabios, ni los privilegiados, ni los poderosos, los que somos la fuente de la salvación. Ese es el absurdo del cristianismo. Dice Pablo que para ser cristianos hay que estar locos, con la locura de Dios. La locura de Dios es esa: decirnos que la salvación viene de un crucificado, pero que ese crucificado, su proyecto y su amor son la vida para todos, la vida que no se acaba, la vida que es más fuerte que la muerte, que el miedo, que la dispersión, que la desorientación, que el egoísmo. Eso es posible hoy. A eso estamos llamados hoy como iglesia, no como institución. Las instituciones no sirven para eso, ninguna. Servimos las comunidades humanas. Todas las verdaderas comunidades humanas, todos aquellos grupos humanos, aquellos lugares humanos donde es posible ponernos en común y poner en común el mundo, todos esos son la prueba de que Dios está presente, resucitándonos, salvándonos, dándonos la vida que no se acaba. Es posible alegrarnos con ese Dios. Es posible no solo creer un poco a fuerzas, porque ese Dios es medio absurdo, sino decir, qué gozo creer que Dios sea así. Me llena el corazón de esperanza, de alegría, no de magia, no de seguridades, no de garantías, sino de ánimos, de quereres profundos, de deseos de vida. Por ahí me decían, no sé si nos vamos a morir de coronavirus o de falta de abrazos. Sí, creo que el coronavirus nos puede volver a esas cosas básicas de la vida, que son nuestra vida, mucho más que todas las cosas que hemos inventado. Muchas las necesitamos, evidente, otras no, pero hay unas básicas. Es pan, es cariño, es libertad, son hermanos. Es un mundo compartido. Quizá en austeridad, seguramente en austeridad, sin garantías, sin acorazamientos, sin poder garantizar absolutamente el futuro, pero apoyados en la certeza de que hay algo que no nos va a fallar, que es el amor, que es el apoyo, la presencia de aquellos que han sabido amar como Jesús. Y tenemos mucha gente en nuestra vida así. Es una forma de hacer esta meditación, recuperar todas esas personas que han sido nuestra vida, que ahora quizá no podemos abrazar. Recuperar también algo que hemos olvidado y que ahora se nos hace tan presente, y hacerlos presentes, todas esas personas de las cuales ha dependido tanto tiempo nuestra vida. Que a lo mejor no nos damos cuenta. Por supuesto que en el primer momento se nos ocurren los médicos, las enfermeras, pero hay muchas gentes más de las que depende nuestra vida, de quien siembra el maíz y hace las tortillas, de quien limpia nuestras calles e impide que se propaguen más las enfermedades.
de quienes nos acompañan en momentos de soledad. Podemos hacer un repaso de cuántas personas depende nuestra vida. Y tenerlos en cuenta en este momento. Y agradecerlos. Esos son los motivos de nuestra esperanza. No es una esperanza que estalla en el cielo. Recordemos que no hay más Dios que el Dios encarnado, el Dios hecho nosotros, el Dios hecho comunión y comunidad. En eso consiste la vida nueva que se nos ha regalado ya, que se nos sigue prometiendo y que podemos construir. No vamos a ver su triunfo, como no lo vio Jesús. Pero el problema no es ver el triunfo. Ya construyendo ese mundo, empezando a compartirlo y a construirlo, ya somos humanos. Así ya somos hermanos. Así ya somos vida y salvación. La vida no está al final. La vida la vamos haciendo cada momento. La vida se llama comunidad. La vida se llama Jesús resucitado. La vida se llama ese Dios Padre que ha dado su vida en la vida de su Hijo por todos nosotros y que así nos ha dado la vida plena. Ojalá nos podamos alegrar en esto. Ojalá lo podamos disfrutar profundamente. No es necesario aplaudirlo, no es necesario hacer grandes escándalos, es necesario sentirlo profundamente. Es posible la vida, porque Dios es nuestra vida y porque Dios ha resucitado a Jesús de Nazaret y ha creado ya un mundo nuevo de comunión, de esperanza, de belleza, de alegría. Pues que ese Dios permanezca con todos nosotros, que ese Dios nos llene de alegría, nos llene de confianza unos en otros y que sepamos que la alegría de Dios son nuestros hermanos y que tenemos muchos. Esa es una de las grandes bendiciones. Hay muchos seres humanos. Está Dios. Y por eso podemos gozarnos, agradecer, compartir, mantener la esperanza. Ojalá sea así. Y pues el sentir la comunidad que nos estamos reuniendo ahora de una manera distinta, de una manera virtual. Sentir la comunidad es nuestra alegría. Y yo les agradezco que sigan queriendo estar unidos, que sigan queriendo confiarnos, que sigan queriendo mantener la esperanza, porque eso nos mantiene vivos a todos. Que la alegría de la Pascua esté con todos ustedes. Amén.